Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Este versículo no es solo una frase poderosa del Antiguo Testamento, es una revelación eterna del corazón de Dios hacia la humanidad. Es un llamado a recordar, a reconocer y a recibir el regalo más sublime que nos ha sido dado: la sanidad y redención a través del sacrificio de Cristo. En la llaga de Jesús, en su carne herida, en el dolor que Él llevó por amor, habita el poder para restaurar toda área quebrantada del ser humano. No hay herida emocional, física ni espiritual que quede fuera del alcance de su sangre redentora. Cuando elevamos la oración basándonos en Isaías 53:5, no estamos pronunciando simples palabras, estamos invocando la misma promesa sellada con sangre divina. Esta no es una oración vacía ni un ritual religioso más. Es un acto de fe que nos conecta con la cruz, con la victoria de Cristo sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Nos postramos ante el Cordero inmolado, no en derrota, sino en la certeza de que su sacrificio fue suficiente, completo y eterno. Muchos cargan enfermedades físicas y emocionales como si fueran castigos inevitables, olvidando que ya hubo uno que cargó con todo eso por nosotros. Su espalda fue desgarrada para que nuestros cuerpos pudieran ser restaurados. Su alma fue afligida hasta la muerte, para que nuestras almas pudieran encontrar paz. Cada gota de su sangre fue el precio pagado para rescatarnos de la esclavitud del sufrimiento y conducirnos a la vida abundante. Orar con Isaías 53:5 es levantar los ojos al cielo con la convicción de que Jesús, el Hijo del Dios viviente, ya lo ha hecho todo. Es proclamar, aún en medio del dolor, por sus llagas soy sanado, no como deseo futuro, sino como verdad presente. El poder de esta oración está en la certeza de lo ya cumplido. Él fue herido, Él fue molido, Él fue castigado, para que nosotros no tuviésemos que permanecer en ese estado. Pero este acto de fe requiere entrega. Requiere que dejemos de lado nuestras dudas, nuestros razonamientos humanos y nuestras justificaciones. Requiere que reconozcamos nuestra necesidad, nuestra fragilidad, y que abramos el corazón con humildad, diciendo: Señor, necesito tu sanidad, no puedo más con mis fuerzas, pero confío en tus llagas gloriosas. En ese momento, algo empieza a ocurrir. Aunque nuestros ojos naturales no lo vean de inmediato, en lo espiritual se desata un proceso divino de restauración, de liberación, de renovación. La oración con Isaías 53:5 nos lleva a la raíz del Evangelio. Nos recuerda que el sufrimiento de Cristo no fue en vano. Cada latigazo que recibió, cada espina clavada en su frente, cada golpe en su cuerpo, llevaba consigo nuestro dolor, nuestra culpa, nuestras enfermedades. No fueron solo actos de crueldad humana, sino parte del plan redentor del Padre. Y al meditar en esto, no podemos menos que caer de rodillas y agradecer, porque sin merecerlo, fuimos amados hasta el extremo. Este amor sin condiciones nos transforma, y es aquí donde comienza la verdadera sanidad, no solo la del cuerpo, sino la del alma que ha estado rota por años, la del espíritu que ha estado dormido, la del corazón que ha estado endurecido por el sufrimiento. El poder sanador de Cristo no solo toca lo visible, sino que va hasta las capas más profundas del ser. Sana recuerdos, borra culpas, quiebra cadenas, nos hace nuevos. Y cuando oramos con fe, basándonos en esta palabra viva, estamos dándole permiso a Dios para obrar de acuerdo a su voluntad perfecta. A veces la sanidad llega de inmediato, otras veces es un proceso, pero siempre es real. Porque lo que Jesús hizo en la cruz no tiene caducidad. Su sangre no pierde vigencia. Sus llagas siguen siendo el refugio donde hallamos restauración. Es entonces cuando entendemos que esta poderosa oración no es solo para momentos de crisis, sino un estilo de vida. Cada día, cada mañana, cada noche, podemos recordar:
Por sus llagas yo soy sanado. Podemos caminar con esa verdad como escudo ante cualquier diagnóstico, ante cualquier temor, ante cualquier herida del pasado, porque el que llevó nuestras dolencias no nos abandonará en el proceso. Al comprender esto, nace en nosotros un anhelo más profundo. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora sagrada me postro ante ti con el corazón rendido, reconociendo que por las llagas de tu Hijo Jesús he sido sanado, no por méritos míos, no por justicia propia, sino por tu misericordia inagotable que se manifestó en la cruz del Calvario. Padre, yo creo que tu palabra es viva, que Isaías habló movido por tu Espíritu, revelando el misterio eterno del Cordero que sería inmolado por nuestros pecados. Hoy levanto mi voz en oración profunda, diciendo con humildad y fe, por sus llagas fui curado. Señor, que esta declaración no sea solo un susurro de mis labios, sino una verdad escrita con fuego en mi corazón, que al proclamarla se estremezcan las tinieblas, huyan los temores y se rompan las cadenas que han atado mi cuerpo y mi alma. Que esta palabra atraviese cada célula, cada pensamiento, cada herida oculta, y me transforme desde adentro hacia afuera. Dios eterno, reconozco que muchas veces he dudado. He permitido que la lógica y el dolor hablen más fuerte que tu promesa. Pero hoy me aferro a Isaías 53:5 como ancla de mi fe. Hoy me sumerjo en esa llaga gloriosa, no para contemplar el sufrimiento, sino para abrazar la redención, porque allí, en el quebranto de tu Hijo, yo fui reconciliado contigo. Allí se selló un pacto que ni el tiempo ni la enfermedad pueden romper. Padre Santo, si mis huesos tiemblan, si mi alma se siente débil, si mi corazón está afligido, no me sueltes. Refúgiame en las heridas del Cordero. Enséñame a orar con convicción, a declarar lo que tu palabra ya estableció, a creer aun cuando todo parezca en contra, sabiendo que tú eres fiel y poderoso para hacer lo que has prometido. Oh Cristo herido, Salvador eterno, gracias por cada golpe recibido, por cada gota de sangre derramada. Gracias por no haberte bajado de esa cruz, por soportar el desprecio, el abandono, el dolor infinito, para que yo pudiera ser libre. No hay acto de amor más grande que el tuyo, no hay medicina más poderosa que tu sacrificio. Enséñame a vivir cada día a la luz de esa cruz, con gratitud, con entrega, con obediencia. Isaías 53:5 no es solo un versículo para memorizar, es un altar donde vengo a rendirme. Es un refugio para el enfermo, una antorcha para el que camina en sombra de muerte, un himno de victoria para el que cree. En cada palabra hay vida, en cada sílaba hay redención. Señor, permíteme entrar en esa verdad como en una habitación sagrada donde habita tu gloria. Que no sea solo una oración ocasional, sino mi sustento diario. A través de esta oración profunda, mi espíritu se eleva. En mi debilidad descubro tu fortaleza, y aunque mis ojos naturales aún no vean el milagro, mi alma ya se regocija en la certeza de que tú estás obrando. Porque por tus llagas, Jesús, yo soy sanado. Esa es mi canción, mi ancla, mi escudo. No viviré más esclavo del miedo, de la culpa o del diagnóstico. Caminaré como redimido, como alguien marcado no por el dolor, sino por la gracia. Ahora entiendo que cada oración con Isaías 53:5 es un regreso al corazón del Evangelio. Es recordar que mi salud espiritual, emocional y física ya fue conquistada. No oramos para convencer a Dios de sanar, oramos para alinearnos con lo que Él ya decretó, y esa alineación trae paz. Paz en medio de la tormenta, paz que no depende de circunstancias, sino de la sangre derramada que habla más fuerte que cualquier acusación. Así, Señor, me quedo en silencio por un momento, no para dejar de orar, sino para dejarte hablar, para que tu Espíritu me revele más profundamente esta verdad, para que mis pensamientos se ordenen en tu luz, y mientras respiro confieso, por tus llagas soy sanado, por tu sangre soy redimido, por tu amor soy sostenido. Que esta oración no cese en mí,
que se vuelva un río de vida constante, porque en el fluir de esta palabra santa, algo está despertando en lo profundo de mi ser. Es una conciencia nueva, una revelación que trasciende la mente y toca el espíritu. Al orar con Isaías 53:5, ya no me siento como un simple ser humano rogando desde la tierra, sino como un hijo redimido que habla desde la posición que Cristo le ha otorgado, sentado en lugares celestiales, cubierto por su justicia, envuelto en su gracia. Este despertar interior es la evidencia de que la palabra está viva. No solo me informa, me transforma. No solo me consuela, me renueva, porque cada vez que declaro esta promesa, algo se alinea dentro de mí con el cielo. Mi fe se fortalece, mis emociones se ordenan, y mi cuerpo comienza a responder al poder de la verdad eterna. Ya no soy esclavo del diagnóstico, ni del pasado, ni del pecado. Soy libre, porque otro pagó el precio en mi lugar. Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, vio siglos antes el sufrimiento del Mesías. No era un sufrimiento sin propósito, sino una ofrenda voluntaria, un acto de sustitución. Él fue molido por nuestras rebeliones. Molido. Esa palabra nos sacude, nos confronta. No fue una leve aflicción, fue un quebranto total. Cristo lo soportó con amor. No abrió su boca, no se defendió, porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre, llevando sobre sí el castigo que nos correspondía. Y ahora yo camino bajo esa cobertura. En cada oración que hago con este versículo, se renueva el pacto en mi interior. Cada palabra pronunciada es un testimonio de fe, que no estoy solo, que Dios me ve, que Cristo intercede por mí, y que su sacrificio no fue en vano, sino la base sobre la cual puedo pararme cada día y declarar que soy sano, salvo y completo en Él. Muchos han preguntado, ¿dónde está Dios en medio de mi enfermedad? Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde estoy yo en medio de su promesa? Porque el Señor ya ha hecho su parte, ya ha extendido la mano, ya ha derramado su sangre. Él está presente, más cerca que nunca, esperando que tomemos su palabra como espada, como escudo, como medicina. Isaías 53:5 no es un consuelo para resignarse, sino un estandarte para la guerra espiritual. Y es que esta guerra no se libra con armas humanas. Se libra en la intimidad, en la oración, en la perseverancia. Es allí donde los milagros comienzan, porque en ese lugar secreto donde uno clama, por tus llagas soy sanado, las barreras invisibles comienzan a caer. La incredulidad retrocede, el alma herida empieza a cantar de nuevo, y uno comprende que la verdadera sanidad comienza por dentro, con el toque suave pero firme del Espíritu Santo. Este toque es más que emoción, es convicción. Es el susurro divino que me dice, hijo, hija, no temas. Yo estoy contigo, yo he vencido por ti. Tú no eres un caso perdido, tú eres el objeto de mi amor eterno. Y cuando esa voz se hace real, todo cambia. Ya no necesito pruebas visibles para creer. Creo porque Él lo ha dicho, y su palabra no miente. Porque el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz, es el que declara, por mis llagas, tú eres curado. Esa es la roca sobre la cual se edifica mi oración diaria, no sobre emociones cambiantes, no sobre la opinión de los hombres, sino sobre la palabra inmutable del Dios viviente. Y mientras más oro con este versículo, más se enciende el fuego del Espíritu en mí. Comienzo a hablarle a mi cuerpo, a mi alma, a mis pensamientos. Sométanse a la verdad de Dios, porque por las llagas de Cristo, todo en mí debe alinearse a su voluntad. Ya no oro como quien pide una moneda de gracia, sino como quien accede a una herencia, porque soy coheredero con Cristo, y Él ya pagó todo, ya lo hizo, ya lo declaró, solo debo creer, recibir y caminar en esa verdad. Y cuando la oración se convierte en ese caminar constante, entonces la sanidad no es solo un evento, es una transformación continua. Sí, algo ha despertado, y no se dormirá más. Porque ahora entiendo que Isaías 53:5 no es solo mi oración de hoy,
sino mi himno de vida. Y si el mundo me dice que es imposible, yo responderé con la cruz. Si la enfermedad susurra derrota, yo gritaré redención. Si la noche oscura me envuelve, yo proclamaré la luz que brota de las llagas de mi Salvador. Porque en cada palabra de Isaías 53:5 se esconde un misterio glorioso, el amor de Dios manifestado en el sufrimiento de su Hijo. No es posible contemplar este versículo sin ser llevado a las profundidades del corazón de Dios. Él no nos redimió desde lejos, ni con un simple decreto celestial. Él descendió, se hizo carne, se dejó herir. Permitió que la enfermedad, la culpa, el castigo y la separación tocaran su ser para que nosotros, en Él, encontráramos plenitud. ¿Quién puede comprender un amor tan profundo? ¿Quién puede dimensionar la extensión de una entrega que abarca tanto? Es en la oración constante con Isaías 53:5 donde comenzamos a saborear esa verdad, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia viva. Es allí donde el alma herida empieza a entender que no está sola, que el dolor que ha llevado no ha sido ignorado, que hay un Salvador que ya lo sintió todo y que ha provisto sanidad incluso antes de que supiéramos que la necesitábamos. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Esas palabras resuenan como un eco eterno, atravesando los siglos, traspasando generaciones, tocando corazones que han estado rotos, enfermos, olvidados. Estas palabras siguen vivas porque no fueron escritas por voluntad humana, sino por inspiración divina. Siguen siendo medicina, siguen siendo bálsamo, y cuando se proclaman con fe, algo ocurre en el cielo y también en la tierra. Dios honra su palabra. Él la vigila para cumplirla. Y cuando sus hijos oran, se abren caminos donde antes solo había oscuridad. Por eso esta oración es poderosa, porque se basa en una promesa firme, no en emociones inestables ni en interpretaciones humanas. Se basa en el hecho incuestionable de que Cristo ya sufrió en nuestro lugar, que ya cargó nuestras dolencias, que ya recibió el castigo para que nosotros pudiéramos tener paz. Cuando esta verdad es recibida en lo profundo del alma, uno ya no ora solo por sanidad, sino que ora desde la sanidad. Cambia la posición, cambia el tono, cambia el enfoque, porque entendemos que no estamos rogando por algo que tal vez suceda, sino afirmando lo que ya sucedió. La cruz no fue una promesa futura, fue el cumplimiento. Y en ese cumplimiento, tú y yo fuimos incluidos. No importa la gravedad de la dolencia, la complejidad de la herida, la duración del padecimiento. La palabra de Dios no tiene límites. Su poder no conoce barreras. Él no se cansa, no se retracta, no olvida. Lo que Jesús conquistó sigue siendo nuestro derecho por gracia. Y es en la oración, cuando nos detenemos a meditar, a clamar y a declarar esta promesa, que los cielos se abren y el poder del reino se manifiesta. Hay algo más. Esta oración también nos purifica, porque al recordar que Él fue molido por nuestras rebeliones, se despierta en nosotros un profundo arrepentimiento. Entendemos que nuestras heridas no solo vienen de lo que nos han hecho, sino también de lo que hemos hecho. Y es ahí donde la redención se vuelve completa, porque no solo sana, también perdona. No solo restaura, también transforma. Nos llama a una vida nueva. Cada llaga en el cuerpo de Jesús tiene un significado. Cada gota de sangre tiene un propósito. Cuando oramos con Isaías 53:5, no estamos repitiendo un verso. Estamos entrando en comunión con esa verdad. Estamos participando del misterio que transforma el dolor en paz, la culpa en perdón, la enfermedad en restauración. Estamos tocando el costado herido de nuestro Salvador y recibiendo de allí el agua viva que brota para vida eterna. Y esa agua no cesa. Fluye continuamente para aquel que cree. Por eso, cada oración con esta palabra es una inmersión en el río de gracia. Es beber de la fuente que nunca se seca. Es caminar hacia la libertad. Muchos oran una vez y esperan milagros, pero hay quienes oran cada día, no porque duden, sino porque desean estar más cerca, más alineados, más sumergidos en esa revelación que cambia vidas. Yo he decidido permanecer,
seguir orando, seguir creyendo, seguir proclamando, porque el poder de esta promesa no tiene fecha de expiración, porque la cruz sigue hablando, porque las llagas de Cristo siguen abiertas para recibir a todo aquel que necesita sanidad. Y yo, como muchos otros, no quiero pasar de largo, quiero entrar, quiero beber, quiero vivir en la plenitud que su sacrificio me ofrece. Así, cada palabra pronunciada con fe me acerca más, cada oración me edifica, cada lágrima se vuelve semilla, y en este caminar de fe empiezo a ver que la verdadera sanidad no solo se siente, se revela, y esa revelación se convierte en luz en medio de la oscuridad. La verdadera sanidad es una obra divina que no siempre comienza en el cuerpo, sino en el alma. Es allí donde el Espíritu Santo, con ternura y poder, comienza a obrar a través de esta oración basada en Isaías 53, 5. El alma herida, cansada por el peso de la vida, encuentra descanso cuando reconoce que ya no necesita luchar por sí sola, porque hubo uno que luchó por ella, que se entregó por completo y cuyas llagas siguen siendo refugio y medicina. El mundo busca soluciones inmediatas, respuestas rápidas, pero en el reino de Dios, la sanidad es un proceso de transformación profunda. Es más que el cese del dolor físico, es la restauración del propósito, de la identidad, de la relación con el Creador. Es el regreso a la plenitud para la cual fuimos diseñados. Y ese regreso comienza con una oración simple pero cargada de fe. Señor, por tus llagas soy sanado. Cuando estas palabras salen del corazón, el cielo se abre, porque no son palabras vacías, sino flechas encendidas de fe que tocan el trono de la gracia. Y Dios, que no desprecia un corazón quebrantado, responde. Él responde no siempre con lo que queremos, pero sí con lo que necesitamos, y muchas veces, lo que más necesitamos no es que se sane el cuerpo de inmediato, sino que el alma reciba paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Él puede dar. Esa paz se convierte en compañera, camina con nosotros en medio de diagnósticos, tratamientos, noches largas y momentos de incertidumbre, nos sostiene cuando todo parece derrumbarse, y nos recuerda una y otra vez: Él fue herido por ti. Él ya pagó el precio, no estás solo. En esa paz hay poder, porque nos permite descansar en medio del proceso, confiar aún cuando el resultado no sea inmediato, y esperar con esperanza viva. Isaías no solo habló del dolor del siervo sufriente, habló también del resultado de ese sacrificio. Dijo que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¡Qué maravilla! Cristo no solo llevó nuestras enfermedades, también cargó nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestra desesperación. Nos compró una paz que no se consigue con dinero ni con esfuerzos humanos. Una paz que brota desde el Gólgota y que fluye hacia todo aquel que cree. Y así, al orar día tras día con Isaías 53, 5, esta palabra deja de ser solo una promesa y se convierte en experiencia. Se vuelve testimonio, porque cada vez que uno la declara, se arraiga más en el corazón, y el corazón transforma la perspectiva. Ya no se ora desde la desesperación, sino desde la comunión. Ya no se pide como un mendigo, sino que se reclama como hijo. Este cambio es vital, porque la identidad cambia la oración. Un hijo ora con confianza, un hijo ora con certeza, y es esa certeza la que mueve montañas, no porque las palabras tengan poder por sí mismas, sino porque están basadas en la verdad eterna de Dios, una verdad que no cambia, que no se altera por las circunstancias, que no se desgasta con el tiempo. Por eso, quien ora con Isaías 53, 5 no solo está repitiendo un versículo, está afirmando su lugar en Cristo. Está recordando al enemigo que la deuda ya fue saldada. Está recordándole al alma que el sufrimiento no tiene la última palabra. Está afirmándole al cuerpo que hay un poder mayor que el del dolor, que la sangre de Jesús sigue hablando, sigue limpiando, sigue sanando, y esa sangre no ha perdido su eficacia. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros.
Y ese poder se activa por la fe, por la oración constante, por la intimidad con Dios. Cada vez que oramos desde Isaías 53:5, estamos tocando ese poder, y aunque no lo veamos de inmediato, podemos estar seguros. Algo está cambiando, en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. A veces la respuesta viene como un milagro súbito, otras veces como una fortaleza interior que nos sostiene. En cualquier caso, Dios está obrando, porque su palabra no vuelve vacía. Y si Él dijo que por las llagas de Cristo fuimos curados, entonces así es. Así será, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo Él. Y Él no miente. Así, en cada oración, mi alma se reafirma, y con cada nuevo día me acerco más a la plenitud de esa redención prometida, porque la redención en Cristo no es un concepto distante, es una realidad viva que se despliega en nuestra existencia día tras día. Isaías 53:5 es más que una declaración poderosa, es una llave que abre las puertas del reino en nuestra vida. Cada vez que oramos con fe desde esta verdad, estamos recordándole a nuestro espíritu que somos parte de una historia redentora que comenzó en la cruz y continúa hasta hoy. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras no son solo poéticas o simbólicas, son espiritualmente legales. Son la proclamación de una transacción divina. Nuestras rebeliones por su justicia, nuestros pecados por su pureza, nuestro castigo por su paz, nuestra enfermedad por su salud. Es un intercambio perfecto, sellado con sangre santa. Esta es la base de nuestra oración. No oramos esperando convencer a Dios de que haga algo bueno. Oramos para alinearnos con lo que ya ha hecho. Cristo ya fue molido, ya fue herido, ya cargó nuestro castigo. No hay nada más que añadir, solo creer. Esta verdad rompe el yugo del esfuerzo religioso, de la culpa perpetua, del miedo disfrazado de humildad, porque el sacrificio fue total, y en él fuimos hechos completos. Y en esa completitud es donde comenzamos a vivir en verdadera sanidad, porque muchos buscan la sanidad como un evento puntual, pero Dios desea una vida sana, un caminar diario en fe, una mente renovada por la palabra, un corazón rendido a su amor. Esa es la verdadera redención, no solo recibir un milagro, sino ser transformado por la presencia de Cristo hasta parecerse a Él. Cada oración basada en Isaías 53:5 es una confesión de victoria sobre la enfermedad, pero también sobre el temor, sobre la desesperanza, sobre el abandono. En ella, confesamos que Jesús ha tomado cada una de nuestras cargas, y al declararlo, liberamos el alma de pesos que no le pertenecen, pesos de culpa, de rencor, de duda. Porque, ¿cómo podemos aferrarnos al dolor si creemos que Él ya lo llevó? La sanidad que viene de Cristo es integral, no solo restaura el cuerpo, sino que reestructura la vida, nos enseña a vivir desde la libertad, a no definirnos por el pasado ni por los síntomas, sino por la cruz. Allí está nuestro origen, allí está nuestra victoria. Y cuando oramos con Isaías 53:5, nos estamos recordando que no somos víctimas del mundo, sino herederos del reino. Es en este lugar de oración donde comenzamos a ver cómo lo eterno invade lo temporal, cómo lo celestial irrumpe en lo cotidiano, porque la palabra no es solo un consuelo espiritual, es un poder activo. La misma voz que sanó al ciego, que limpió al leproso, que levantó al paralítico, resuena hoy cada vez que proclamamos: por tus llagas, Señor, he sido sanado. Y esa proclamación no depende de que el cuerpo aún sienta alivio, depende de la fe que se levanta dentro, porque primero se sana el corazón, luego la vida entera. Primero se restaura la relación con el Padre, luego todo lo demás encuentra su lugar. Por eso, cuando oro con Isaías 53:5, me rindo, le entrego todo, el dolor, el diagnóstico, las lágrimas, y recibo todo: la paz, la esperanza,
la restauración. Este es el ciclo divino: rendición, oración, fe, transformación. No se trata de manipular a Dios, sino de entrar en comunión con su voluntad perfecta. Y su voluntad está escrita claramente en este versículo. Quiere nuestra paz, quiere nuestra sanidad, quiere nuestra redención. No porque lo merezcamos, sino porque su amor así lo quiso. Al final del día, mientras mis pensamientos se aquietan y el silencio de la noche me envuelve, regreso a esta oración. La repito en voz baja: por sus llagas he sido sanado. Y algo dentro de mí responde: una quietud santa, una certeza firme, una llama que no se apaga. Sé que estoy en las manos del médico eterno, del Salvador perfecto, del Dios que nunca falla. Y mientras permanezco en esta verdad, algo cambia en mí. Quizás lentamente, quizás en lo invisible, pero sé que cambia, porque la palabra lo promete. Y si Dios lo dijo, así será. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán grande parezca la batalla, la cruz ya venció, la sangre ya fue derramada, y esa sangre habla mejor que cualquier diagnóstico. Por eso, mañana volveré a orar, y pasado también, y cada día hasta el último, porque mi esperanza no está en lo que veo, sino en aquel que fue molido por amor a mí, porque aquel que fue molido por amor no nos dejó sin esperanza, nos dejó una herencia viva, la certeza de que en cada llaga de su cuerpo hay un camino abierto hacia nuestra restauración. Cuando oramos con Isaías 53:5, no lo hacemos desde la incertidumbre, sino desde una promesa eterna. Esa promesa nos sostiene, nos nutre y nos llama a vivir no solo creyendo, sino confiando plenamente en que ya somos redimidos. Y es ahí donde la fe se convierte en el puente entre la palabra y su cumplimiento. No es una fe ciega ni vacía, es una fe anclada en el sacrificio de Cristo. Es la certeza de que lo que Él sufrió no fue en vano. Cada latigazo que desgarró su espalda, cada espina que perforó su frente, cada clavo que atravesó sus manos, todo ello fue parte de un diseño celestial para redimirnos del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Por eso, la oración con Isaías 53:5 no es una súplica desesperada, es una proclamación de lo que ya ha sido hecho. Es una declaración de posesión espiritual. Él ya pagó, yo ya recibí. Aunque mis ojos aún no lo vean, mi espíritu ya lo sabe, y en ese saber, mi alma descansa. La fe no espera ver para creer, la fe cree para ver. Y quien vive en esta verdad comienza a experimentar la vida desde otra perspectiva. Hay días en los que el dolor puede ser fuerte, hay diagnósticos que golpean con dureza, pero en medio de todo eso, la palabra sigue siendo firme, porque Dios no cambia. Sus promesas no fluctúan con nuestras emociones, ni dependen de nuestras circunstancias. Por eso, cada vez que oro diciendo, por sus llagas fui sanado, no me aferro a una ilusión, sino a una roca, a una verdad inamovible. Y esa verdad tiene poder, poder para levantar al caído, para fortalecer al débil, para renovar al cansado, porque no oramos con palabras humanas, oramos con la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando es creída y proclamada, no puede ser detenida. Es espada, es martillo, es fuego. Rompe cadenas, disuelve enfermedades, arranca raíces de tristeza y siembra vida. A veces el milagro no viene en el cuerpo primero, sino en la mente. Y eso es gracia. Porque cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos para vernos como Dios nos ve, ya redimidos, ya completos, ya sanados en Cristo, comienza una transformación interna que afecta todo lo demás. Ya no caminamos como víctimas del pasado o del dolor, sino como hijos amados, herederos de la sanidad eterna. Cada palabra de Isaías 53:5 se vuelve entonces una herramienta en nuestras manos, no solo para recibir, sino también para resistir. Resistir la duda, resistir el temor, resistir la voz del enemigo que quiere hacernos pensar que nada cambiará, pero la verdad es más fuerte, y cada vez que repetimos esta oración, estamos levantando un muro de fe contra la incredulidad.
Dios honra a los que le creen. Él se complace en la fe genuina, en la confianza de aquellos que se apoyan en su palabra sin reservas. Y cuando oramos así, con el corazón rendido y la fe firme, comenzamos a ver señales, tal vez no siempre en lo externo al instante, pero sí en lo profundo, paz que sustituye la ansiedad, gozo en medio de la prueba, dirección donde había confusión. Todo eso también es sanidad, porque la redención de Cristo no vino a darnos solo alivio físico, sino vida plena. Él vino a restaurar todo lo que el pecado y el dolor habían robado, y cuando oramos con Isaías 53:5, estamos alineándonos con esa restauración. Le estamos diciendo al cielo: sí, Señor, lo creo, lo recibo, lo vivo, y el cielo responde, porque Dios siempre escucha al que ora conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. No quiere que vivamos atrapados en el sufrimiento, sino que seamos testimonios vivos de su gracia, que otros puedan ver en nosotros que la cruz no fue solo un hecho histórico, sino una fuente activa de poder para hoy, que hay vida después de la herida, que hay luz después de la noche, que hay sanidad en las llagas del Redentor. Así, cada día, cada oración, cada acto de fe, se vuelve un paso más hacia la plenitud que nos espera, porque Él no comenzó algo para dejarlo a medias. Lo que comenzó en la cruz, lo perfeccionará en nosotros. Y mientras caminamos ese proceso, la oración de Isaías 53:5 se convierte en nuestro canto, en nuestro ancla, en nuestra bandera. Una bandera que declara: soy redimido, soy sanado, soy libre. Y bajo esa bandera, el enemigo no puede prevalecer, porque ya fue vencido por aquel que fue herido por amor a nosotros. Y ese amor no se desgasta, no se agota, no falla. El amor que llevó a Jesús a ser herido, molido y traspasado por nuestras culpas y dolencias, es el mismo amor que nos sostiene hoy. Un amor eterno, firme, incondicional. Un amor que no depende de nuestros méritos, sino de su gracia. Y cuando ese amor es revelado en lo profundo del corazón, la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en un encuentro transformador con el Salvador. La oración con Isaías 53:5 no solo proclama sanidad, proclama identidad. En ella recordamos quiénes somos, no enfermos que buscan una cura, sino hijos que ya han sido sanados por la sangre del Cordero. Ya no caminamos como esclavos de la aflicción, sino como coherederos con Cristo de una herencia de salud, paz y plenitud. Y esa conciencia de identidad es una de las mayores llaves de libertad. Muchos viven atrapados en la mentalidad del sufrimiento, acostumbrados a convivir con el dolor como si fuera parte de su destino. Pero cuando oramos con la convicción de Isaías 53:5, esa mentalidad se rompe. Comprendemos que la cruz cambió nuestra historia, que la enfermedad ya no tiene derecho legal sobre nosotros, porque Jesús la cargó y la venció, que la angustia, la opresión y la culpa ya no tienen autoridad, porque Él pagó el precio completo. Por eso, cada vez que declaramos esta palabra, estamos reforzando una realidad celestial en nuestra vida terrenal. Estamos trayendo el reino de Dios a nuestro presente. Esa es la fe que agrada al Señor, una fe que no espera ver para creer, sino que cree porque sabe en quién ha confiado. Y esa fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, mueve montañas. Montañas de enfermedad, de temor, de incredulidad. No hay oración más poderosa que la que nace de una fe firme en la palabra. Y cuando esa oración se eleva desde un corazón quebrantado pero confiado, el cielo responde, porque el Padre no desprecia al que se acerca con humildad y con hambre de justicia. Él se inclina desde su trono para atender al que clama. Y cuando ese clamor está basado en el sacrificio de su Hijo, es imposible que no haya respuesta. Tal vez la respuesta no siempre será inmediata, pero será segura, porque Dios no miente, y si Él dijo que por las llagas de Cristo fuimos sanados, entonces ya lo somos. Aunque aún haya síntomas, aunque aún haya lucha, ya hay una victoria ganada. La oración no es una herramienta para cambiar a Dios,
Es el puente que nos une con lo que Él ya estableció desde la eternidad. Es en la oración que recibimos dirección, consuelo y nuevas fuerzas. Es ahí donde el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús hizo y lo aplica a nuestra situación actual. Él nos convence de verdad, nos afirma en la esperanza, nos alienta a perseverar, porque la fe no es solo para recibir milagros, es para permanecer firmes aun cuando el milagro tarda. Es para caminar sobre el agua mientras los vientos soplan. Es para creerle a Dios por encima de toda voz humana. Y la voz de Isaías 53:5 resuena como un eco eterno en nuestros corazones. Por su llaga fuimos nosotros curados. No dice, seremos, dice, fuimos. Habla en pasado porque el sacrificio fue completo, porque la obra ya fue terminada en la cruz. Por eso, orar esta palabra es entrar en el tiempo eterno de Dios, donde la sanidad ya fue otorgada, y solo resta que nuestra fe la abrace. Es esa fe la que transforma el alma, la que da sentido al dolor mientras llega la restauración, la que llena de paz a quien ya no tiene fuerzas, la que enciende la alabanza aun cuando los ojos están llenos de lágrimas, porque el que ha conocido la profundidad de las llagas de Cristo no puede vivir igual. Su vida es marcada para siempre, y su oración se vuelve una llama que no se apaga. Cada vez que me acerco en oración y recito este versículo, siento que el cielo se acerca también, como si las palabras de Isaías tocaran las manos perforadas de Jesús, como si cada palabra activara en lo invisible un torrente de gracia. Entonces comprendo que no estoy solo, que no estoy olvidado, que alguien ya se hizo cargo de mi carga, y que en ese sacrificio encuentro todo lo que necesito. No hay consuelo más grande que saber que el Hijo de Dios decidió sufrir por mí, que no fue forzado, sino que por amor aceptó el precio, que sus llagas no solo hablan de dolor, sino de propósito, porque en cada una de ellas hay redención, en cada herida hay libertad, en cada gota de sangre hay vida, y esa vida me alcanza hoy, a través de la oración, a través de la fe, a través de su palabra viva que no falla, no se apaga, no muere, esa palabra que me susurra, aún en el valle más oscuro, por sus llagas, tú ya has sido sanado, porque la sanidad que proviene de Cristo no es solo física, sino total, completa, perfecta. A través de sus llagas no solo se sana el cuerpo, sino también el alma herida, la mente confundida y el espíritu quebrado. Esa sanidad que proclama Isaías 53:5 toca cada rincón de nuestro ser, trayendo luz donde había oscuridad, paz donde había tormenta y vida donde todo parecía marchito. Muchos han creído que la oración es solo una súplica para momentos de necesidad, pero cuando oramos con Isaías 53:5, comprendemos que no estamos pidiendo desde la desesperación, sino afirmando lo que ya se nos fue concedido. La fe convierte esa oración en un decreto celestial que desciende sobre nuestra vida con poder. Y ese poder no solo sana, también ordena, libera y transforma. Hay un misterio glorioso en esta verdad. Dios escogió sanar nuestras dolencias no a través de fuerza o conquista humana, sino por medio de las heridas de su Hijo. Esa elección nos habla de una gracia profunda, de un amor que no busca compensación, sino comunión. Jesús se hizo vulnerable, se dejó herir, fue molido, no por necesidad, sino por decisión. Decidió cargar lo que nos destruía, para que nosotros pudiéramos vivir en libertad. Cuando oro con Isaías 53:5, estoy recordando que ya no hay lugar para la condenación, porque si Cristo fue molido por mis pecados, ya no tengo que cargar esa culpa. Si fue herido por mis rebeliones, ya no debo vivir atado al pasado. Y si por sus llagas fui sanado, entonces mi presente y mi futuro ya no están definidos por el dolor, sino por la redención. Es cierto que en el mundo seguimos enfrentando aflicciones. El dolor físico puede regresar, las pruebas pueden golpear con fuerza, pero la diferencia está en cómo enfrentamos todo eso. Ya no lo hacemos como quienes no tienen esperanza.
Ahora lo hacemos como quienes saben que ya hay victoria en la cruz. Oramos no como quien implora por misericordia, sino como quien se apropia de una herencia celestial. Y eso transforma todo, porque aunque el cuerpo aún clame, el espíritu permanece firme. Aunque el informe médico parezca contradictorio, la palabra sigue siendo verdad. Aunque la batalla se prolongue, el corazón ya ha vencido, porque se ha refugiado en aquel que nunca pierde. Orar con Isaías 53:5 no es ignorar la realidad, es mirarla a través del lente de la fe, sabiendo que hay una realidad superior, la del reino de Dios manifestándose en nosotros. Cada herida que Jesús sufrió tiene un significado eterno. No hay una sola gota de sangre derramada que no haya sido con propósito. Y cuando declaramos esa verdad en oración, estamos aplicando ese propósito sobre nuestra vida. Es como si cada palabra que pronunciamos activara una chispa del cielo, una porción de gracia, una manifestación del amor divino. Y eso nos sostiene, incluso cuando sentimos que todo se tambalea, porque la oración, cuando es nacida del Espíritu y basada en la palabra, no depende de emociones. Puede ser pronunciada en lágrimas o en gozo, en el silencio de la noche o en medio de una alabanza. Lo importante es que provenga de una fe viva, anclada en la obra terminada de la cruz. Esa fe es la que mueve el corazón de Dios y manifiesta su poder en nosotros. En la vida del creyente, Isaías 53:5 no puede ser solo un versículo más. Debe ser un fundamento, una roca en la cual plantamos nuestras convicciones más profundas. Debe ser parte de nuestra meditación diaria, de nuestra conversación con el Padre, de nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Porque si Él dijo que somos sanados por sus llagas, no hay razón para vivir como si estuviéramos aún esclavizados por el dolor. Esa verdad también nos prepara para ministrar a otros, porque no solo oramos por nuestra sanidad, sino que también llevamos esperanza a los que sufren. El mismo poder que nos libera también fluye a través de nosotros cuando oramos por otros. La oración con Isaías 53:5 se convierte entonces en una herramienta de sanidad para el mundo, un río de misericordia que fluye desde el corazón de Dios hacia cada rincón de necesidad. Y así, nuestro dolor redimido se vuelve testimonio, nuestra prueba se convierte en mensaje, nuestro quebranto se transforma en puente para que otros crean. Porque cuando experimentamos la sanidad de Cristo, no podemos quedarnos callados. Hay un fuego que arde en nosotros, una urgencia de declarar al mundo que hay sanidad verdadera, que hay redención segura, que hay un Salvador que llevó nuestras heridas para darnos vida. Por eso, cada día, cuando levanto mi voz en oración y digo, Señor, por tus llagas he sido sanado, no solo lo digo para mí, lo proclamo también por mi familia, por los que amo, por los que sufren, por los que aún no conocen esta verdad, porque su poder es tan grande, tan profundo, tan perfecto, que no puede quedarse encerrado en mi corazón. Debe fluir, debe alcanzar, debe sanar, porque cuando el fuego de esta verdad se enciende en nuestro interior, no podemos callar. Nos convertimos en testigos vivos de la gracia que sana, de la sangre que limpia, de las llagas que restauran. Isaías 53:5 deja de ser solo un versículo en nuestra Biblia y se transforma en una bandera que llevamos en alto, en una declaración de guerra contra toda tiniebla que intente imponerse sobre nuestra vida o la de quienes nos rodean. Y es así como la oración se vuelve una misión. Ya no es solo para nuestro consuelo, sino también para liberar a otros. Dios no derrama su poder solo para nuestro beneficio, sino para que seamos canales de su gloria. Por eso, al orar con esta palabra, debemos hacerlo con corazón intercesor, compasión por los que aún no conocen que hay un Cristo que ha cargado con sus enfermedades y dolores. Miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántos corazones cargan culpas? ¿Cuántas familias viven bajo el peso de enfermedades? ¿Cuántas mentes están atrapadas en la ansiedad, la depresión, la desesperanza? Y nosotros, que hemos recibido la revelación de Isaías 53:5,
Tenemos la responsabilidad espiritual de orar con poder y autoridad, no en nuestro nombre, sino en el nombre de aquel que fue herido por amor. Cuando oramos así, no lo hacemos como quienes imploran al azar, sino como hijos con derecho, como embajadores del reino. Porque Cristo nos delegó su poder, y en su nombre podemos imponer manos sobre los enfermos y verlos recuperarse, declarar libertad sobre los oprimidos y ver cadenas romperse. Pero todo comienza con una oración sincera, profunda, firme. Una oración que brota del conocimiento íntimo de lo que Jesús hizo en la cruz. La cruz no fue solo un lugar de muerte, fue el altar donde se selló el pacto de vida, y cada llaga en el cuerpo de Jesús es como un sello sagrado de ese pacto. Cada herida habla, cada marca de su sufrimiento grita a favor de nuestra libertad. Por eso, cuando tomamos esas llagas y las hacemos parte de nuestra oración, estamos activando las promesas eternas que fueron compradas con sangre. Hay algo profundamente sagrado en repetir estas palabras en oración. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras no son solo poesía profética, son proclamación espiritual. Tienen un peso en el mundo invisible. Declaran lo que ha sido hecho. Anuncian lo que ya nos pertenece. Y cuando las oramos con reverencia, con entendimiento, con fe, algo se mueve. No siempre lo vemos al instante. A veces es en el corazón que ocurre primero. Una carga cae, un nudo se deshace, una lágrima sana más que 1000 palabras. Otras veces, lo invisible se manifiesta en lo tangible. Un dolor que desaparece, una noticia que cambia, una situación que se revierte, pero siempre, sin falta, algo ocurre. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando oramos con Isaías 53:5, estamos pronunciando la mismísima voz de Dios, y su voz crea, ordena, restaura. Su voz levanta al muerto, calma tormentas, multiplica lo escaso. Su voz rompe la lógica humana porque proviene del cielo, y nosotros, al orar conforme a esa voz, nos volvemos eco del reino en la tierra. ¡Qué privilegio tan inmenso! Poder mirar a quien sufre y decirle, Cristo ya pagó por esto. Poder declarar sobre nuestra vida y la de otros que no hay herida que Él no haya llevado, no hay enfermedad que Él no haya vencido, no hay dolor que Él no haya sentido, porque Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ese quebranto no fue sin propósito, fue redentor. Por eso, la oración con Isaías 53:5 es una oración de poder, pero también de compasión. Nos conecta con el dolor de Cristo y con el dolor del prójimo. Nos hace sensibles a la realidad espiritual que vivimos, pero también nos equipa con armas espirituales para enfrentarlas. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas que ya han sido vencidas por aquel que se dejó herir por nosotros. Así, cada vez que doblamos rodillas y pronunciamos esta palabra, estamos trazando una línea de fuego. Estamos diciendo, aquí no gobierna la enfermedad, aquí no reina el pecado, aquí no se impone la culpa, aquí reina Cristo, aquí fluye su sanidad, aquí su sangre clama por justicia, y esa justicia fue satisfecha en la cruz, porque el castigo de nuestra paz ya fue sobre él. Nosotros no tenemos que pagar de nuevo, solo debemos creer, recibir y proclamar. La oración se convierte entonces en la herramienta más poderosa de sanidad y redención que tenemos. Y en ella, Isaías 53:5 brilla como una joya celestial, como una espada afilada, como una promesa sellada en sangre que nunca se romperá. Y es que la oración no solo activa una respuesta del cielo, sino que transforma el corazón del que ora. Cada vez que hablamos con el Padre, basados en la obra completa de Cristo, algo cambia dentro de nosotros. El mismo acto de orar con Isaías 53:5 nos hace recordar la magnitud del sacrificio de Jesús.
nos devuelve a ese momento en la cruz, a ese momento eterno donde todo fue consumado. Y al hacerlo, algo poderoso sucede. El Espíritu Santo comienza a renovar nuestra mente y nuestro ser, trayéndonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La sanidad de Cristo no solo está reservada para el cuerpo físico, sino que nos alcanza en lo más profundo del alma. Las heridas emocionales, las memorias de sufrimiento, los traumas, las angustias del corazón, todo eso también fue sanado en la cruz. Es por eso que Isaías 53:5 no solo se refiere a una sanidad física, sino a una restauración integral. Cristo no vino solo a sanar nuestras enfermedades, vino a sanar todas las áreas de nuestra vida que el pecado había dañado. La realidad es que muchas veces, nuestro mayor enemigo no es la enfermedad que vemos, sino la enfermedad del alma, aquellas heridas invisibles que no se ven, pero que afectan profundamente nuestra manera de vivir. Y en la cruz, Cristo también llevó esas heridas. En cada llaga de su cuerpo hubo sanidad para nuestro interior. Cada golpe, cada clavo, cada sufrimiento tuvo un propósito. Nuestra redención no solo del cuerpo, sino del corazón, la mente y el espíritu. Y es aquí donde entra el poder transformador de la oración. Cuando oramos con Isaías 53:5, estamos aplicando esa sanidad a todas las áreas de nuestra vida. La oración se convierte en un acto de fe que alcanza lo profundo de nuestro ser. La palabra de Isaías nos recuerda que ya no estamos condenados a vivir como víctimas del dolor. Ya no estamos definidos por nuestras heridas pasadas, porque Cristo ha sanado cada una de ellas. No solo cargó con nuestras enfermedades físicas, sino con nuestras emociones rotas, con nuestra soledad, con nuestro miedo, con nuestra tristeza. Al meditar en este versículo, descubrimos una verdad profunda. No tenemos que cargar con lo que ya fue llevado por Cristo. El sufrimiento que vivimos no define quiénes somos, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Y esa es la base de nuestra oración. No estamos luchando por obtener algo que aún no tenemos. Estamos simplemente reclamando lo que ya ha sido provisto. Por eso, cuando oramos con Isaías 53:5, nos posicionamos en un lugar de victoria. Aunque las circunstancias externas puedan decir lo contrario, sabemos que nuestra identidad está anclada en lo que Cristo hizo. No vivimos según lo que vemos, sino según lo que Él ha hecho por nosotros. Y esta es una verdad liberadora, porque cambia nuestra perspectiva. Ya no vivimos bajo la condena del pecado, sino bajo la bendición de la redención. Es esta transformación interna la que produce cambios externos. La sanidad espiritual abre el camino para la sanidad física. Cuando nuestro corazón se llena de paz, cuando nuestra mente es renovada por la verdad, nuestra vida entera se ve afectada. Ya no respondemos al sufrimiento de la misma manera. Ya no reaccionamos desde el temor, sino desde la fe. Ya no vivimos con la esperanza de una cura, sino con la certeza de que en Cristo ya hemos sido sanados. Cada vez que oramos, le estamos diciendo al mundo espiritual que confiamos en lo que Jesús hizo. Le estamos recordando a nuestro ser interior que todo lo que necesitamos ya fue provisto. Y al hacer esto, no solo estamos alineando nuestras palabras con la voluntad de Dios, estamos alineando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo con la obra redentora de Cristo. Este acto de fe tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino las vidas de los que nos rodean. Cada vez que oramos con Isaías 53:5, estamos abriendo un canal de sanidad que no solo afecta nuestro ser, sino también el ambiente en el que vivimos. La oración se convierte en un instrumento de restauración, no solo para el individuo, sino para las familias, las comunidades, las iglesias y las naciones. En este sentido, la oración con Isaías 53:5 no es un acto aislado. Es parte de un movimiento espiritual que está alcanzando a aquellos que aún no conocen la sanidad que Cristo ofrece. Es una invitación a vivir en la plenitud de lo que Él ya ha hecho, a caminar en libertad.
a ver cada día como una oportunidad para experimentar la sanidad que ya nos pertenece. Este versículo, tan simple en su declaración, es en realidad un manantial inagotable de poder. Cada vez que lo repetimos en oración, nos sumergimos más profundamente en la obra redentora de Jesús. Nos unimos a su sacrificio, recordamos su sufrimiento y declaramos su victoria sobre la muerte y el pecado. Es esa victoria la que nos da esperanza en medio de la oscuridad. Es esa victoria la que nos da confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Y es esa victoria la que nos asegura que, aunque el camino sea difícil, el final está sellado. Por las llagas de Cristo ya hemos sido sanados. Y es que, al comprender el poder de Isaías 53:5, nuestra vida ya no puede permanecer igual. Cuando nos apropiamos de esa verdad, todo cambia. La sanidad no es un evento aislado ni una respuesta pasajera, sino una transformación radical que comienza en lo profundo del ser y que se extiende hacia todos los aspectos de nuestra existencia. Y es esta transformación la que nos lleva a vivir con un propósito renovado, con una visión más clara de lo que Cristo hizo por nosotros. La fe que se activa en la oración con Isaías 53:5 no es una fe pasiva, sino una fe activa, viva y dinámica. Nos impulsa a tomar acción, nos lleva a declarar lo que sabemos que es cierto. No nos quedamos simplemente esperando una mejora en nuestras circunstancias, sino que nos levantamos en el poder de la victoria ya ganada. A través de esta fe, nos apropiamos de la sanidad en todos los ámbitos, físico, emocional, mental y espiritual. Pero esa fe no es solo para nosotros, es también para los demás. Jesús vino a sanar no solo a aquellos que le seguían, sino a todo el mundo. Él llevó las enfermedades de todos. Y esa es una verdad que debemos compartir. La oración con Isaías 53:5 no es solo un medio de sanidad personal, sino también una herramienta para interceder por los demás. Como cuerpo de Cristo, debemos ser los portadores de esa sanidad a aquellos que aún no la han recibido. La misma fe que nos sana debe ser extendida para que otros también reciban el poder de redención y restauración. Este entendimiento nos desafía a vivir de manera diferente. Nos desafía a ver cada situación bajo la luz de la cruz. En vez de rendirnos ante la dificultad, podemos levantarnos con la certeza de que las llagas de Cristo ya nos han dado la victoria. La oración con Isaías 53:5 se convierte en un recordatorio constante de que no estamos huérfanos, no estamos abandonados, sino que tenemos un Salvador que sufrió por nosotros para que viviéramos en libertad. Vivir con esa conciencia cambia todo: nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra forma de ver el mundo. Y esa transformación comienza cuando entendemos que no estamos luchando contra algo que está fuera de nuestro alcance, sino que estamos luchando en el nombre de aquel que venció al mundo. La batalla ya fue ganada. No es una batalla que tenemos que pelear, sino una guerra que ya fue ganada en la cruz. Isaías 53:5 nos recuerda esa verdad eterna. Cada vez que oramos este versículo, estamos declarando esa victoria en nuestra vida. En la medida en que tomamos esta verdad y la declaramos con fe, el poder de la cruz empieza a manifestarse en todo lo que somos. La sanidad comienza en lo espiritual, pero afecta lo físico, lo emocional, lo mental. No hay área de nuestra vida que quede fuera de la obra redentora de Cristo. Por sus llagas hemos sido sanados. Y no es una sanidad limitada, sino total, completa, perfecta. Lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente. No necesitamos añadir nada a su sacrificio. Cuando tomamos esta verdad con fe, estamos afirmando que Él hizo todo lo que era necesario. Y es en esta afirmación que encontramos paz. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con los demás. Porque la sanidad de Cristo no solo restaura nuestro cuerpo, sino también nuestras relaciones. Nos reconcilia con Dios y con los demás. Nos da una nueva manera de vivir y de amar. La oración con Isaías 53:5 es entonces una oración de gratitud. No solo pedimos, sino que agradecemos. Agradecemos por la sanidad que ya ha sido proporcionada.
Agradecemos por el sacrificio de Jesús, que tomó nuestras cargas para darnos su paz. Agradecemos por la victoria que ya ha sido ganada. La sanidad no es un favor que le pedimos a Dios, es una promesa que ya fue cumplida en Cristo. Y a medida que oramos y agradecemos, nuestra fe se fortalece. Esa fe nos lleva a vivir con una convicción más profunda, a tomar pasos de obediencia, a caminar con la seguridad de que estamos en el camino de la sanidad completa. Porque cuando confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros, comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. Ya no somos prisioneros de nuestras circunstancias, sino hijos redimidos que viven bajo la bendición de un Dios que provee, sana, restaura y libera. Es este poder transformador de la cruz el que cambia todo. Es este poder el que, cuando lo abrazamos, nos capacita para caminar en libertad. Y cuando nuestra fe se une con la oración de Isaías 53:5, vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Vemos la sanidad que Él ya nos dio. Vemos la restauración que solo Él puede traer. Finalmente, la oración con Isaías 53:5 nos recuerda que la sanidad que Cristo ofrece no es solo temporal, sino eterna. Su sacrificio no se limita a sanar nuestras enfermedades físicas en este mundo, sino que asegura una restauración completa y definitiva para todos los que crean en Él. Cada llaga, cada herida, fue un paso hacia nuestra total redención, no solo en este momento, sino para toda la eternidad. La victoria de Cristo en la cruz nos da una esperanza sólida. Aunque aún podamos enfrentar sufrimiento y dificultades en este mundo, sabemos que la última palabra la tiene Él. Ya hemos sido sanados por su sacrificio, y ninguna circunstancia de la vida puede cambiar esa realidad. La sanidad, la paz y la libertad que tenemos en Cristo no dependen de lo que veamos en el presente, sino de lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso, al orar con Isaías 53:5, no solo buscamos sanidad, sino que afirmamos nuestra fe en la obra redentora de Jesús. Proclamamos que, a través de sus llagas, hemos sido curados, liberados y restaurados. En Él, nuestra esperanza es inquebrantable, y mientras caminamos en esta verdad, podemos descansar en la certeza de que, al final, todo estará completo en su presencia. Si este video te tocó el corazón, deja un amén en los comentarios, comparte tu fe y únete a la bendición.